Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de la hora del deporte. ¿Cómo andan? Día caluroso en Buenos Aires, pero bueno, acá nosotros le hacemos el aguante a la radio. Bueno, mi nombre es Sebastián y los voy a acompañar hasta las 18 horas en el primer programa deportivo de la FM Aprender 106.1. Bueno, ¿cómo puedes hacer para comunicarte con nosotros? Telefónicamente al 4305-1501 o a través de nuestra página web www.fmaprender.com.ar. Bueno, dicho esto, vamos a presentar los temas de hoy. Vamos a hablar del mundo deportivo, más específicamente del fútbol argentino, y vamos a tener una entrevista espectacular con Alejandra Belmartino. Ella es autora del libro Fútbol, Narcotráfico, Gobierno, un tema picante, caliente, que vamos a charlar con la doctora Alejandra Belmartino. El libro es de Editorial Argenta, así que no se lo pierdan. Más adelante vamos a tener la entrevista con ella. Bueno, dicho esto, vamos a un tema musical, Julieta, por favor. Y en el próximo bloque ya arrancamos con las noticias cortitas y al pie. Y seguimos, vamos. A ver. Bueno, cuarto bloque de la hora del deporte. Me comunican por el auricular que ya estamos en contacto con la doctora Alejandra Belmartino. Hola, Alejandra. ¿Cómo estás? Te escucho muy de lejos. ¿Ahí me escuchas mejor? No, la verdad que no mucho, pero mientras vos me escuches a mí, está todo bien. Perfecto, yo la escucho bien. Bueno, gracias por atendernos. Primero vamos a hablar de su libro Fútbol, Narcotráfico, Gobierno, de Editorial Argenta. Correcto. ¿Cómo surgió la idea de escribir un libro? Bueno, soy una persona muy racional y muy curiosa. Y se produjeron ciertas circunstancias alrededor mío incomprensibles y necesitaba explicármelas, entender qué era lo que estaba pasando. Sí. Así que con ese fin comencé a observar las conductas de funcionarios públicos, de personas del deporte y de jueces. Así fue que involuntariamente descubrí asuntos muy tristes y muy dolorosos. Y todo esto, después de un tiempo, que lo fui elaborando, fue muy duro, se dio la aparición del Papa del Fin del Mundo, Francisco, sí, diciendo que teníamos que participar en la política en pos del bien común y aconsejando al periodismo contar la verdad con bondad, belleza y misericordia. Y algo se produjo, un clic, y dije, bueno, parece que se viene mi segundo libro, porque el primero fue Corralito Bancario, que hubo 2 ediciones y se vendió muy bien, y decidí poner por escrito esta historia triste que me tocó vivir. Así fue que llegué al libro. Ah, perfecto. ¿Quiere aclarar un poquito su historia en pocas palabras? ¿La historia del libro? Sí, más o menos. Y no es fácil contar la historia del libro. Es una novela, ¿no? ¿Vos creés que es una novela? Bueno, esto puede tener varias interpretaciones. Una mirada posible es que es un libro que describe una porción de la historia de las instituciones argentinas. Desde este punto de vista, creo que las generaciones futuras van a estudiar como historia lo que cuenta este libro, como una parte de la historia. Sí. La segunda visión que podemos tener de esto es que lo podemos comparar con la valija de Antonioni, con la aduana paralela, con el enriquecimiento patrimonial desmedido de funcionarios públicos, con Vudú y Chicone, con Joclender y sueños compartidos, con Baez y los bolsos de dinero. Entonces, si los jueces no emplean sus funciones y la avanzadísima tecnología que tienen a su disposición para desentrañar la verdad de los hechos, y si no le aplican a esos hechos probados las sanciones ejemplares que establecen las leyes,
todo esto que nombré y el libro que escribí no sirve para nada. No pasan de ser una novela. Claro. Todo es novela, todo es ficción, a menos que los jueces se decidan a cumplir con su deber. Claro. Cosa que no están haciendo en los últimos, te digo, 30 años de democracia tenemos. ¿Qué podemos hablar? De Alzogaray. Podemos hablar de un juez federal número 5 de Lomas de Zamora que aunó un homicidio en enero del 2009 de una persona llamada Sosa con el de Acro, con efedrina y con 5 hechos en concurso real. Claro. Nadie lo escuchó, nunca se difundió. Los anexos aparentemente y los conexos se cajonearon. Entonces tenemos que decir que los jueces de este país no están cumpliendo debidamente con su función. Claro. Porque si solo los pobres van presos o los que no tienen poder, esto no es justicia. Digamos, la ley... Clientelismo puede ser. Tiene que aplicarse en igualdad. Claro. Tanto a los que son dirigentes del fútbol, como a los que son funcionarios públicos, como a los jueces y como a los que somos ciudadanos rasos y trabajadores. Claro, es un entramado difícil de desentrañar, ¿no? Valga la redundancia. ¿Cómo? Es un entramado difícil de desentrañar. Claro, los jueces tienen las facultades y tienen el deber de investigar los hechos que se les denuncian, pero si no lo hacen, los demás, ¿qué podemos hacer? Entonces, vivir en un engaño y vivir de ficción en ficción, pero sin embargo los trenes chocaron, claro. Y Jaime existe, y los subsidios estaban y no se les dio el uso que se debía. Entonces parecería que hay una distorsión entre lo que es y lo que debe ser. Claro, claro. Y a eso apunta mi libro. Yo te muestro lo que encontré, lo tenés que leer, tenés que evaluarlo y tenés que pensar qué querés hacer con eso, si ese es el país que querés, y si no es el país que querés, qué vamos a hacer para modificarlo, para subsanar los males y para modificar esta realidad para que en adelante no se repita. Claro, claro. Perfecto, Alejandra. ¿Y a qué tipo de público está dirigido el libro que usted escribió? Bueno, yo diría que la obra es apta para todo público. Por supuesto tiene que ser, tratarse de personas que tienen uso de razón, porque a gente muy jovencita, a chicos muy chiquitos, primero no les interesaría el tema porque tiene mucho que ver con las instituciones, cómo se relaciona el Poder Ejecutivo y los ministerios, con el Poder Judicial y la Administración de Justicia, con el deporte. Claro. Entonces, y ahí cayó enganchado el tema con el narcotráfico y con la efedrina. Entonces, por supuesto, a chicos muy jóvenes no les interesa ni tienen la formación suficiente para entrar a analizar estas situaciones. Le puede interesar el libro desde ya a los que son hinchas de un club, claro, porque este libro está muy relacionado con un otrora prestigioso club como fue River Plate. ¿Cómo fue? Qué buena aclaración esa que dijo, porque hoy en día River Plate, ¿no? Yo estoy segura de que esta historia que te voy a contar de River en este libro, y que toca directamente a River, estoy segura de que se repite en otros clubes, y esto es muy grave, porque la gente del deporte tiene que debatir si quiere solamente promover juegos de destreza física o si también está reuniendo el deporte con actividades ilícitas anexas. Claro. ¿Y qué pasa con esas actividades ilícitas anexas? Que después generan conflictos, generan muertes. Las leyes están, porque matar no está permitido. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Los jueces no aplican la ley? Hay que cumplir la ley. No la aplican. Yo te estoy mostrando en este libro mucha prueba. Si un particular pudo obtener esa prueba, ¿vos sabés cuánto más
podría tener un juez sin ningún riesgo, sin gastar un peso porque tiene todos los recursos a su disposición. Hoy existe una tecnología de avanzada que te permite investigar a fondo cualquier tema y cualquier circunstancia. Claro. Así que si no lo hacen es porque no quieren o porque les pagan bien para no hacerlo, y en otros casos porque están amenazados. Creo que la minoría. Claro, acá tenemos, Alejandra, mensajes de los oyentes. Por ejemplo, Elizabeth de Ramos Mejía dice: excelente la temática que trataron esta tarde en el programa. Felicitaciones a la autora del libro. Tiene mucho coraje para hablar de estas cosas. Es verdad, Alejandra, tenés mucho coraje para enfrentarte a todo esto. Sí, es verdad. Esto es porque soy una persona sin maldad y cuento todo. En cierta forma hay algo de juzgar a los demás, pero yo no soy juez y no soy quien para decir qué les pasó a estas personas, porque vas a ver a muchas personas con mucho poder, vas a ver algunas que llegan al delito a lo mejor porque no tienen recursos, pero otras son personas muy capacitadas, intelectualmente muy desarrolladas, abogados prestigiosos, funcionarios públicos prestigiosos, que han incurrido en delitos reiterados, y realmente a uno se pone a pensar qué les pasó a estas personas con sus valores para tener que vivir de esta manera. Vos ves que en 2 años que los observé, prácticamente no hay una palabra de afecto, no hay un cumpleaños, nada. Es todo matar, dañar, robar prueba, amenazar, amedrentar. Entonces también tenemos que preguntarnos qué les pasó a estas personas desarrolladas y capacitadas para ganarse la vida sin dañar a otros, para llegar a vivir así, porque esto denota mucha enfermedad, mucha patología. Parecería que también hay un poco de enfermedad social, porque yo no me la creo que los dirigentes no la sabían. No me lo creo que los periodistas cercanos del fútbol no lo sabían. Lamentablemente, sí, lamentablemente lo encubrían. ¿Y es bueno encubrir estas realidades? ¿O es mejor hacer lo que hice yo? Decir, esto es lo que encontré, es muy malo, pero conversemos y armemos un debate a ver cómo lo cambiamos, cómo mejoramos, cómo subsanamos los daños y cómo modificamos esta realidad para las generaciones futuras, claro, para nuestros nietos, para los nietos de nuestros nietos, para claro, los que vienen adelante, porque si seguimos por este camino, en pocos años más a este país lo destruimos. La claro, sociedad ya está destruida. Sí, se nota. Las instituciones no existen. Claro. Entonces, es por el bien de todos que creo que nos debemos un debate sobre todo esto. Claro. Y el riesgo de que me maten porque me atreví a decirlo siempre existe. Pero claro, bueno, quise ser valiente frente a tantos jueces cobardes que han dejado que maten a tantos. Cuánta impunidad, ¿no? Y que tienen sangre en sus manos. Claro, mucha impunidad. Acá tenemos a Anaí de Recoleta, Alejandra, que nos escribió, que nos dice: esperemos, todos los que creemos en la justicia, que tu voz se oiga de una vez por todas, que se acabe la violencia, la corrupción, la muerte de inocentes y podamos vivir en un país justo y en paz, ¿no? Lo que decías vos, Alejandra. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y creo que todos tenemos que hacer un mea culpa, porque algo está pasando en nuestra sociedad, que estas personas desarrolladas y capacitadas e inteligentes, porque te aseguro que algunas las conozco y son personas descollantes como en sus profesiones, ¿y qué les pasó que se metieron en esto por un peso más que en el cajón no cabe? Claro. Porque no nos llevamos los bienes al otro mundo. Y es como que se les han perdido las cosas importantes de la vida. Y bueno, no solo hay sangre de inocentes que ha corrido, sino también hay muchos inocentes privados de libertad. ¿Por qué estas personas que tienen poder, para no perder su mano de obra delictiva de confianza, toman a un perejil y le arman el delito a otro? Porque tienen su mafia judicial anexa, garantizadora de impunidad.
Claro. Y esto no puede ser, pasó y lo vas a ver y vas a encontrar las pruebas. Pero esto no debe ser, porque necesitamos confiar en el sistema. Vos vas a ver acá cosas que pasaron que yo hubiera querido ayudar, pero no supe cómo, porque no tenía justicia, porque todos los jueces cajoneaban, no tenía poder ejecutivo, porque el poder ejecutivo conocía todo y sabía todo lo que estaba pasando y era socio de estas personas. No sé cómo se metieron en esto. Lo que pasa es que una vez que te metes, tampoco podés salir, no es tan fácil. Claro. Y bueno, tendremos que arreglarlo entre todos. No hay otra posibilidad, porque seguir por este camino nos lleva a la destrucción total. Esto es así. Claro, acá tenemos, también nos escribió Juan de Congreso, nos dice: lamentablemente el narcotráfico, el fútbol y el poder están fuertemente vinculados. Ya murieron muchos inocentes, no sé qué esperan para ponerle fin a todo esto, dice. Saludos. Sí, yo tampoco sé qué esperamos para ponerle fin, pero yo en alguna parte del libro digo que todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad, porque algo pasó, que estas personas llegaron a esta situación y nadie lo vio y nadie denunció y cajonearon. Y yo estoy muy enojada con la justicia, porque yo soy abogada y para ejercer mi profesión necesito del sistema y necesito creer en el Estado de Derecho, en la división de poderes, en un poder judicial que cumple su función y que respeta la igualdad ante la ley, porque esto es fundamental. Realmente no sé cómo hacer, pero no sé cómo se podría empezar a cambiar esto, pero se hace muy difícil volver a confiar en los jueces, porque el libro te va a demostrar que hay personas que son homicidas seriales y que están en libertad, y que hay muchos jueces que conocen esto. No son unos pocos, es medio poder judicial de nación y de provincia que lo conoce. Claro. La Corte también conoce el tema. Yo sé que hay muchos amenazados, pero bueno, vos vas a ver al embajador suizo: extorsión pago, y dice: yo me corrompí por la extorsión de su ministro, pero aceptó plata, y en Suiza se enteraron. ¿Y por qué aceptó plata? Para que no le dieran asilo político a unos testigos protegidos en una causa de narcotráfico. Claro. Bueno, vos ves cómo todas las personas se van corrompiendo, porque primero te meten el miedo, y después del miedo, que vos decís: no, yo esto no lo hago porque... Claro, pero después no queda opción. Soy honesto, no le queda opción después. Con esto, pero después vienen y te dan plata, y como plata les sobra, te dan mucha plata, y entonces caes y perdés tu libertad. Yo puedo hablar porque yo soy libre, ¿entendés? Sí. Porque nunca acepté plata, pero hay muchos que sí aceptaron plata: escribanos, periodistas, jueces, testigos. Entonces, aunque estuvieron amenazados y pagados, ambas cosas, no solo pagados, amenazados y pagados, pero bueno, después es como que tenés una contraprestación y no sos del todo libre para decir lo que pasó. Claro, ¿entendés? Claro. Acá tenemos, a ver, otra pregunta importante. ¿De qué capítulos se compone esta obra? ¿Cómo está armado estructuralmente la obra? Bueno, hay varios capítulos. Uno de los capítulos se refiere a que en el mundo ya nos conocen como un narcoestado, porque en realidad en el exterior se sabe más que acá, porque, bueno, de alguna manera acá se han ocultado ciertas cosas, y en el exterior, no sé si porque Estados Unidos nos oía o qué, se difundió que ya somos un narcoestado. Hay un capítulo que es importante, que se llama ¿Cómo nació este libro?, que yo voy contando las distintas etapas por las que pasé, porque yo empecé a averiguar, porque sabía que había ciertas personas que me constaba que no habían participado en un hecho ilícito y estaban privadas de libertad. Y cuando empecé a investigar un poco más, me encontré con un falso testimonio. Una persona se acercó a mí, no la busqué yo, se acercó a mí y me dijo: yo mentí porque a mí me amenazaron de muerte. Y me dice las 3 mentiras que uno hablaba en privado
que el otro hablaba en clave y que al otro lo habían usado de coartada. Yo escucho estas tres cosas y digo, un juez no puede armar una acusación por homicidio. Terrible. En estas tres boludeces, acá algo está pasando. Bueno, me acerco al juzgado y ya dije, no, esto no va, acá está pasando algo raro. Después empezaron las muertes, los robos de prueba hasta de mis clientes, amenazas, amedrentamientos, armar causa falsa a un testigo que iba a denunciar algo, o que el juez no le quiso tomar declaración a esta persona que me pidió perdón y reconoció que había mentido por amenaza de muerte. Bueno, tanto es así que esta persona después fue un escribano e hizo la declaración ante un escribano, claro, porque quiere tener la constancia de que él intentó, pero si varios jueces no le quieren tomar declaración porque no quieren que se desate el nudo de una verdad que lleva a demostrar que el gobierno, en alianza con la efedrina y en la alianza con el fútbol, incurre en delitos, bueno, ya si están todos los poderes es muy difícil desatar ese nudo. Casi imposible, le diría. ¿Cómo? Casi imposible, le diría, con todo lo que cuenta, ¿no? ¿Quién lo desata, ¿no? A ver que es difícil, es muy difícil, pero pasó que yo soy abogada, estoy acostumbrada a buscar prueba objetiva, tanto es así que con estas personas que estuvieron privadas de libertad, yo nunca hablé hasta el día de hoy de este libro, ni del contenido del libro, ni de todas las pruebas que tengo, porque yo quería que mis pruebas fueran totalmente objetivas. Entonces son actuaciones notariales, actuaciones judiciales, comunicaciones de personas. Después esas comunicaciones fueron certificadas en su autenticidad por escribanos públicos. Después hay muchos audios, yo tengo míos 1600 audios. Sí. También hubo escribanos públicos que fueron a las centrales con técnicos en comunicaciones y certificaron la autenticidad de esos audios. ¿Se pueden, perdón, Alejandra, se pueden encontrar nombres reales o no en el libro? Lamentablemente yo tuve que decidir qué hacía con esto. Yo pude haber escrito este libro, como vos decís, como una novela, haberle eliminado todos los nombres. Pero yo me lo planteé y como soy abogada, intento ser objetiva, lamentablemente en el libro están todos los nombres. Claro. Hay comunicaciones entre Presidencia de la Nación y conmutador de Suprema Corte de la Justicia. Hay comunicaciones de la Embajada de Paraguay, de la Embajada de Bolivia, hay comunicaciones de jueces, hay comunicaciones de gente del deporte. Esas comunicaciones, hay alguien que me llama a mí y que me dice, un juez de la corte le está pidiendo a tal persona un campo por la libertad. Y me dice, lo quieren para pista de aterrizaje, porque escapa a la influencia o a la captación de un importante radar chileno, siendo que los nacionales están eliminados o anulados. Claro. Y hay constatación de escribanos de mensajes de textos de mis teléfonos. Por este sobre mataron a mi marido, dejé a tal y a tal en el departamento, hubo un allanamiento, los balearon, los llevé a Velázquez al Churruca, está gravísimo, murió Velázquez. Estos son los mensajes de texto de mi celular, ¿entendés? Claro, terribles, terribles. Y bueno, es como que tenemos que terminar con todo esto, porque al final tantas muertes, se pierden vidas, y yo no sé si quieren más dinero por matar a más gente. Claro. Y la justicia es la principal responsable, porque justamente porque les garantizó impunidad, estas personas se volvieron como monstruos, porque como sabían que hicieran lo que hicieran, nunca iban a responder y nunca iban a ir presos por lo que hacían, cada vez eran más graves sus conductas. Así que yo estoy muy enojada con la justicia, porque sin jueces corruptos esta historia jamás hubiera existido. Claro, acá tenemos a Patricio de Belgrano que nos dice: la droga destruye a los pueblos en todos los ámbitos, a los chicos los aleja de la escuela, aumenta la delincuencia, la violencia, afecta a la salud pública y el deporte como el fútbol.
La paradoja es que el deporte a tiempo aleja a los chicos de la droga. Esperemos que futuras generaciones vivan en un país mejor, más justo y sin violencia, donde los culpables cumplan condenas concretas, y dice felicitaciones por la entrevista de hoy. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Agrego solo una cosita, que los culpables que tengan la condena que merecen, pero también el Estado hay que reformar el sistema de penas, porque las cárceles tal como funcionan hoy no sirven para recuperar a nadie. O sea, tiene que haber interacción social de quienes están privados de libertad con el resto de la sociedad, tiene que haber enseñanza de oficios y de profesiones para que estén capacitados para ganarse la vida y cuando salgan puedan ganarse la vida lícitamente sin tener que dañar a otros. Además, creo que la satisfacción del deber cumplido es uno de los placeres más grandes de la vida y creo que todos tienen que llegar a conocerlo. Perfecto. Y después la última cosa que te quiero decir es que tengo un blog que se llama, que se entra por Google, podés entrar fácil porque el nombre es complicado. ¿Cómo es? Que ponés en Google blog Belmartino Fútbol. Sí. Para los que no pueden comprar el libro, ahí hay mucha información, hay 4 capítulos de prueba, hay una causa en la Suprema Corte de Justicia, el escrito de la Corte es imperdible, porque con la Corte soy más dura que en el libro, porque son jueces y le está hablando un profesional que tiene que padecer todos los días la justicia, sí, que está desilusionada de lo que encontró en la justicia. Y también hay ahí una entrada que se denomina Audios Argentina 2008-2009, donde van a escuchar, hay muchos audios, yo tengo 1600, pero habré puesto, qué sé yo, 30. Claro. Van a escuchar, tienen que escucharlo, todo ciudadano de este país tiene que escucharlo para que vea cómo hablan, con qué desprecio por la vida humana, se disputan la muerte de un testigo, un funcionario del gobierno y un abogado brillante. Yo no entiendo, o sea que no solo cárcel, están muy enfermos, necesitan tratamientos terapéuticos para recuperarse, no basta la cárcel. Claro. Y el Estado tiene la obligación de darle salud a todas estas personas para recuperarlas para la sociedad. ¿Y dónde podemos encontrar el libro? ¿Dónde podemos adquirirlo, Alejandra, el libro? El libro se encuentra en los kioscos. Yo siempre vendo en kioscos porque con las librerías tuve muy mala experiencia, que se vendieron un montón y nunca me pagaron un peso. En cambio en los kioscos inmediatamente cuando vuelve todo el circuito te los pagan. Cuesta, claro, 187 pesos. En el blog Belmartino Fútbol está mi mail, ahí tengo varios blogs es alexbelmartino@fivertel.com.ar. Si no me lo piden ahí, y sea por Tribunales donde trabajo o por Belgrano donde vivo, nos encontramos y yo se lo entrego, porque otra cosa que puede pasar es que lo compren en masa para sacarlo de circulación. Así ese es el gran peligro. Comunicándose a mi mail, yo siempre guardo algunos cientos de ejemplares para los casos de las personas que me lo piden en forma directa. Pero de todas maneras tengan presente que en blog Belmartino Fútbol van a encontrar mucha información y yo no participo en redes, pero ahí están mis mails y se pueden comunicar conmigo. Claro, acá tenemos 2 mensajes más. Judith de Barracas nos dice: a mí me da mucho miedo que mi esposo vaya a la cancha, después de las cosas que uno ve y sabe que pasan, a la entrada, durante los partidos y a la salida. Recuerdo cuando River se fue a la B, mi cuñado estaba ahí con un amigo y todos estábamos muy angustiados, dice, hasta que no pudimos comunicar con él y supimos que estaba bien. Esperemos que esto cambie. Muchas gracias a la autora del libro por no quedarse con los brazos cruzados ante el dolor tan inmenso, ¿no? Saludos, dice. Sí, bueno, muchas gracias, es muy bueno que la gente me aliente porque yo hice un gran esfuerzo y sé que estoy exponiendo mi vida y la de los míos, pero todo esto lo hago sin maldad. Si yo pudiera ayudar a estas personas que dañaron para que mejoren como personas y para que dejen de dañar, lo haría. Es más, el libro termina con una carta a Bergoglio pidiéndole que rece por nosotros, por nuestro país, para que los damnificados puedan sobrellevar sus males y para que estas personas que tienen estas patologías las puedan superar.
y para que se terminen las divisiones y las persecuciones y este gobierno un poco autoritario y patoteril que nos acostumbró mal a ir unos contra otros en vez de ayudarnos. Bueno, hay mucho para hacer y a la cancha hay que ir a disfrutar un juego de destreza física, no a pelearse por droga o por cuánto dinero entra. Así que bueno, está en nosotros, madres, hermanas, tías, todos, de la gente del fútbol, que somos más pacíficas las mujeres, porque los hombres a veces son más violentos, de insistirles a ustedes los hombres para que modifiquen estas características del fútbol, porque a lo mejor se creen que son más machos porque pelean, pero no es así. No, es al contrario. Acá tenemos a Ernesto de Congreso, que dice: es terrible por lo que ha pasado a la autora del libro. Lamentablemente, la justicia a esta altura, por lo menos, tenemos que decir que es muy lenta. Es cierto lo que dice la autora, el sistema tendría que reformarse, porque para estos hechos también tendría que haber un nunca más. Sí, tendría que haber un nunca más, pero estoy de acuerdo, pero creo que no es aislándolos de la sociedad como los vamos a componer, porque las cárceles con aislamiento no dieron resultado, y en las cárceles hay mucha corrupción. Vas a ver en el libro cuántas veces pagaron para matar a gente, y que separaron boletas con equipos Nike, con equipos Nike y zapatillas Nike, se pagan boletas, y también se puede parar boletas con dinero y con equipos. Y es decir que la corrupción del ser humano llega a todas partes y no todos tiene tenemos límite. que cuidar que no haya más corrupción ni en la cárcel, ni en la justicia, ni en el gobierno, ni en el poder judicial. Es misión de todos, porque si todos nos lavamos las manos y miramos para otro lado, esto va a seguir así y nos vamos a destruir como sociedad, y como Estado ya estamos, prácticamente 2 de los 3 poderes son títeres. Claro, y el tercero ya vas a ver qué delitos comete. El legislativo, lee el libro y vas a encontrar que algún delito también participó, y las leyes que se están dictando, la ley de blanqueo de capitales, y incluso la ley de medios, yo le veo muchas tendencias que a lo mejor la gente no se ha dado cuenta. Yo, como conocía el problema, dije, acá hay una mano negra. Claro. Muy bien. Así que sí, tenemos que todos poner nuestro granito de arena para sacar este maravilloso país que tenemos adelante, con amor y con trabajo, que se puede, y se puede ser feliz sin dañar al prójimo. Perfecto, Alejandra. Bueno, no nos queda más tiempo. La verdad fue un placer comunicarse con usted. La verdad, muchísimas gracias por brindarnos esta entrevista, y en otra oportunidad podremos seguir charlando, porque esto hay mucha tela para cortar. Claro, en unos meses que la gente haya leído el libro, que vos lo hayas leído, me mandás un mail con tu dirección y yo te mando un libro para que vos también lo leas, y entonces ya hablamos más sobre temas concretos. Perfecto, muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes. Gracias a vos, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ella fue Alejandra Bel Martino, autora del libro Fútbol, Narcotráfico y Gobierno, de Editorial Argenta. Tremendo tema, la verdad, increíble, muy duro. Pero bueno, ya no nos queda más tiempo. Esto ha sido La Hora del Deporte. Espero que les haya gustado. Si Dios quiere, nosotros nos reencontramos el próximo jueves a las 17 horas en FM Aprender 106.1. Chau.